Beneficios de la pera para la salud. Hola, bienvenido. Aprendiendo de frutas con Enrique. En esta ocasión te vamos a hablar de la pera y sus propiedades. Si te gusta el contenido, suscríbete, comenta y dales a la campanita. Además de sus cualidades gustativas, esta fruta posee extraordinarias propiedades nutricionales. No solo la podemos tomar en todas las estaciones del año, sino que es la fruta mejor tolerada por el organismo y la menos alergénica. Es muy digestiva cuando está madura, de ahí el dicho popular: peras, come cuantas quieras. En este artículo trataremos de ver los beneficios que nos aportan, cómo debemos comerlas, a quién convienen, en definitiva, aquellos aspectos que nos interesa conocer de ellas para sacarles el mejor partido posible. Propiedades de la pera. La pera es una fruta refrescante, dulce, muy sabrosa y sobre todo fuente de numerosos nutrientes, lo que la hace de especial interés para un gran abanico de dolencias. Es una fruta con una gran riqueza en agua, lo que la hace ser un alimento pobre energéticamente. Por ello, los especialistas en nutrición las recomiendan en dietas de adelgazamiento al ser muy útil para mantener la línea. Es pobre en lípidos y proteínas, pero esto no plantea mucho problema, ya que la dieta alimentaria española hoy en día se caracteriza por ser excesiva en ambos nutrientes, con lo que la pera ayuda a equilibrar dicho exceso. Su casi 12% de carbohidratos en forma de azúcares sencillos, fundamentalmente fructosa, la hace muy recomendable para deportistas en pleno ejercicio físico. Esto, junto con su contenido en lebulosa, la hacen que sea muy bien tolerada por los diabéticos. La fibra insoluble y soluble también está presente dentro de las propiedades de la pera, favoreciendo la eliminación del colesterol y regulando la función intestinal. Si te gusta mi contenido, suscríbete, comenta, dales me gusta y activa la campanita para que te lleguen mi contenido. La pera es la fruta que muestra una mayor concentración de pectina, por lo que esta fruta se convierte en un elemento excelente para evitar el estreñimiento, mejorar la intolerancia a la glucosa, así como por tener efectos hipocolesterolémicos. Pero sin duda alguna, la pectina la podemos considerar como una sustancia ideal para desintoxicar el organismo y estimular el intestino. Contiene cantidades moderadas de vitaminas, que ayudan a cumplir la ingesta diaria recomendada. Así, 2 peras de tamaño medio, 300 gramos, en el postre cubren el 20% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C, cerca del 10% de la de ácido fólico y una buena dosis de vitamina del complejo B, B1, B2 y en menor proporción B3 y B6, y vitamina E. Por todo ello, el zumo de pera se puede considerar como una bebida imprescindible para proteger el aparato cardiovascular, evitando así afecciones de tipo cardíaco. Es una fruta ideal para suministrar a los niños por su alto contenido en calcio, que ayuda a estos a crecer fuertes y sanos, fortaleciendo sus huesos. También es fuente de hierro, por lo que esta fruta constituye una gran fuente de fortalecimiento para los glóbulos rojos. Es recomendada por los terapeutas naturales para las personas que padecen de bocio al ser fuente de yodo. Por su alto contenido en potasio es buena para las personas que toman diuréticos, que eliminan dicho mineral con el fin de suplir pérdidas. Pero por otro lado, esto deben tenerlo en cuenta los individuos con insuficiencia renal o que requieren dietas controladas de potasio. Por su bajo contenido en sodio e hidratos de carbono, alto en potasio, las peras resultan muy recomendables para la diabetes, hipertensión arterial o afecciones cardiovasculares. Por poseer taninos, las peras bien maduras resultan eficaces en caso de diarrea y otros trastornos digestivos. Úlcera, gastritis y estómago delicado. La pera también contiene ácidos orgánicos que le dan sabor ácido y efecto alcalinizante. Así, el ácido cítrico alivia los dolores de estómago, incentiva la secreción de jugos gástricos para digerir los alimentos. Este efecto depurador no solo se produce en el ámbito gastrointestinal, sino también en el páncreas e hígado. ¿Quiénes deben tomarlas? Después de conocer todas las propiedades saludables de las peras, podemos deducir que interesa consumirlas a personas con enfermedades cardiovasculares, hipertensión arterial, colesterol, anemia, estreñimiento. Por su contenido en pectinas. Para dicho efecto se debe tomar con cáscara. Estómago delicado, úlceras y gastritis, niños y adolescentes en edad de crecimiento, retención de líquidos, diarreas. Por poseer taninos, en este caso consumirla pelada. Bocio, deportistas en pleno ejercicio, diabetes, dietas de adelgazamiento. Por último, indicar que son ideales para el destete de los bebés, debido a su sabor dulce, ya que son la fruta menos alergénica que existe. Un consumo sano: se recomienda consumir mínimo 3 piezas diarias de fruta, procurando variar al máximo, dado que la composición nutricional difiere unas de otras. Existe una cura de peras, en la que se aconseja tomar 1 kilo de peras diarios durante 10 días. Transcurrido este tiempo se consigue el buen funcionamiento de los riñones y el descenso de la presión arterial. Su uso en la cocina es deliciosa como fruta fresca. Es necesario lavarlas muy bien, sobre todo si se van a consumir crudas. Las más blandas, jugosas y aromáticas son las más adecuadas para tomarlas en el postre.
También cruda combina muy bien en ensaladas con endivias y berros, quesos cabra y azules, embutidos y frutos secos. Se pueden elaborar sopas frías que sirven de postre o primeros platos, según el condimentos que usemos. La pera cocinada puede formar parte en la elaboración de platos dulces y salados. Estos últimos suelen ser carnes de muy buena calidad y con un sabor fuerte, como son por ejemplo la carne de pato o las de caza. ¿Qué debo saber para comprarlas? En el mercado las podemos encontrar a granel o envasadas en bandejas de poliespán. En las cajas o etiquetas debe de figurar denominación del producto y variedad, origen y categoría, esta la determina el tamaño, la uniformidad de las piezas, el porcentaje de imperfecciones, la rugosidad, el cambio de color, la categoría de las envasadas lo indica el color de la etiqueta, así podemos diferenciar. Etiqueta roja categoría extra, etiqueta verde categoría y etiqueta amarilla categoría 2, etiqueta blanca categoría 3. ¿Cómo las conservamos en casa? Una vez en casa tras la compra, hay que liberarlas del envoltorio que lleven, con objeto de dejarlas respirar. Deben manipularse con cuidado para evitar roturas que puedan acelerar el proceso de descomposición y eliminar posibles piezas que estén deterioradas, evitando así el contagio del resto. Es necesario guardarlas en un lugar seco, fresco y protegido de la luz. Se pueden conservar en la nevera, en la parte menos fría, no más de 3 días. Si te gusta mi contenido, suscríbete, comenta y dales me gusta a mi canal, así me ayudas con mi canal.